Hoy nos toca seguir estudiando el libro de Mateo, como lo estamos haciendo cada vez que a mí me toca presentar la meditación del culto de oración. Así que los invito a abrir las Biblias en Mateo capítulo 6, versículos 25 en adelante. Este es un párrafo que he predicado muchísimas veces. Es más, es un párrafo que lo uso como un estudio bíblico en la serie de estudios bíblicos que doy generalmente. Por lo tanto, ya he predicado sobre esto aquí también, pero es un tema y un pasaje que es uno de los más importantes que tiene la Biblia. Vamos a orar. Querido Señor, te pedimos que ahora al estudiar tu palabra, tú puedas traer un mensaje que se aplique a la necesidad de cada uno. Perdona, Señor, nuestros pecados, que podamos tener un corazón limpio a través de Jesús, para que nuestra mente pueda captar el mensaje, no esté, Señor, nublada, Señor, por manchas que no permiten que Jesús actúe en nuestra vida. Gracias por contestarnos, esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Muy bien, dice así: por tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni juntan en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Quién de vosotros, por más que se preocupe, podrá añadir un codo a su estatura? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, que crecen sin fatigarse ni hilar. Sin embargo, os digo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Así, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así, no os preocupéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta al día su afán. Este versículo comienza atacando un problema, que es el problema del siglo XXI, dicen, que es el problema de la ansiedad. Pero evidentemente nosotros no somos muy diferentes a la gente que vivía en la época de Jesús. Ellos tenían exactamente los mismos problemas, nada más que ahora puede ser que nosotros, por nuestro estilo de vida, nos hemos presionado un poco más que esta gente. ¿Y cuál era el problema? La ansiedad. Las personas que se preocupaban por aquellas cosas que van a suceder, por aquellos problemas que tienen, por la cuenta que tenían que pagar, por la comida que tenían que comer, por el examen que tenían que rendir. Y Jesús hay aquí algo clave, que Él dice cuál es la causa de la ansiedad. ¿Y cuál es la causa de la ansiedad? De acuerdo a lo que ustedes entendieron. Falta de fe. ¿Falta de fe en qué? En el poder de Dios. Ahora fíjense, Jesús hace una pregunta allí que es una pregunta clave. Dice, fíjense, mi Padre Celestial cuida de los gorriones y cuida de las aves del cielo, que ellas no tienen granero, no tienen Walmart donde comprar la comida ni nada por el estilo, y sin embargo Dios las alimenta. Y entonces Jesús hace una pregunta clave, ¿no valéis vosotros más que ellas? El problema de la ansiedad comienza en un problema, y es lo que estamos predicando los sábados, comienza con un problema de que yo siento de que no tengo valor. Jesús dice, miren las aves del cielo. Dios las alimenta, mi Padre las alimenta. ¿No valen ustedes más que las aves del cielo? Entonces la pregunta es, ¿nosotros valemos más que las aves del cielo, sí o no? Sí, por supuesto, porque fuimos creados a imagen de Dios, pero hay algo mucho más que nos da mucho más valor que el simple hecho de ser creados a imagen de Dios, que ya es algo muy grande. ¿Qué es lo que nos da valor? Que Jesús no murió por las aves del cielo, murió por nosotros. Entonces el razonamiento de Jesús es, fíjense, sería ridículo que yo haya hecho tanto por ustedes, que mi Padre haya hecho tanto por ustedes y que ahora los deje con ese problema que ustedes tienen ansiedad que no saben cómo se va a resolver. No, Dios no los va a dejar. Mi Padre los ama. Ustedes tienen que entender que ustedes valen para nuestro Padre.
Fe no es creer en el poder de Dios. Fe no es creer que Dios existe. Fe es creer que yo soy importante para Dios. Nuestros problemas de ansiedad con Dios comienzan allí. ¿Cuándo es que dudamos de Dios? Cuando alguien cuenta un testimonio acá, dicen, bueno, eso le pasa, pero a mí, Dios a mí no me contesta. Como diciendo, a mí no, yo no soy importante para Él. Si nosotros vamos al fondo de la falta de fe es no creer que soy importante para Dios. Y eso es lo que Jesús quiere atacar. Y entonces después dice, ustedes se preocupan por muchas cosas que no tienen que preocuparse. Dice, ¿quién de vosotros por mucho que se preocupe va a aumentar 45 centímetros de estatura? No, por más que te preocupes, vas a seguir creciendo de acuerdo a lo que tus genes te dicen. Entonces, hay cosas por las cuales no me tengo que preocupar, sino que tengo que aceptar. Y ahora te hago una pregunta. ¿Hay alguna cosa en tu vida que tú no aceptas? La ansiedad también tiene que ver con la falta de aceptación. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando era chiquito, tenía 3 años, me corrió un perro. No alcanzó a morderme, pero me tocaba los talones y yo corrí, creo que ahí aprendí a ser atleta con ese perro que me corrió. Pero desde ahí quedé traumado con los perros. Y resulta que yo ya era pastor, soltero, y me mandaron a una campaña evangélica en el interior de Argentina y tenía que repartir volantes. Y resulta que veía un perro en la otra cuadra y empezaba, evitaba esa cuadra, y como hay en Argentina hay perros por todos lados, ustedes saben, en los países de ustedes me imagino que también es así. Entonces era un problema, continuamente vivía en una ansiedad con cada perro que me encontraba. Entonces un día me puse a razonar. Digo, ¿qué es lo que me pone tanta ansiedad con el perro? ¿Es el perro? Y no, yo había perros cuando era chiquito que los tocaba y que me gustaban porque eran mansitos, y realmente entonces el perro no era, porque yo tuve una buena relación con algunos perros. ¿Qué era lo que tenía miedo? ¿Cuál era el problema que me generaba ansiedad el perro? ¿A qué le tenía miedo yo? ¿A qué? No, yo tenía miedo a la mordedura del perro. ¿Y cuál era el problema? Yo no quería tener el dolor de la mordedura. En otras palabras, no aceptaba que un perro me muerda y no aceptaba el dolor que me produciría una mordedura, porque yo me puse a razonar, ¿me puede matar un perro? No, los perros esos callejeros estaban con tanto hambre que no me podían matar quizás, de tan débiles que estaban. Pero entonces no era miedo a la muerte, era miedo a la mordedura. Parece mentira, pero cuando acepté que un perro me podía morder y le entregué eso a Dios, le dije, Señor, estoy dispuesto a que un perro me muerda, la ansiedad comenzó a bajar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos con nuestra ansiedad es que hay cosas que nos sucedieron en la vida o cosas que nos pasan que no las aceptamos. Y cuando no las aceptamos, eso genera ansiedad. Puede ser con cosas que alguien nos hizo y no queremos entregar esa cosa. Es como que hay una ansiedad. Pueden ser con equivocaciones que nosotros cometimos, como diciendo, ¿cómo cometí esta equivocación? No me tendría que haber equivocado. Y como quizás en mi equivocación produje dolor en otras personas, como que no me puedo perdonar y eso produce ansiedad. No acepto que me equivoqué. La falta de aceptación produce ansiedad. Y por eso Jesús dice, ¿ustedes por qué se preocupan? Si ustedes se preocupan por crecer 45 centímetros, no van a crecerlo. No van a crecer. Y es como dice un proverbio chino, si algo tiene solución, ocúpate. Pero si no tiene solución, no te preocupes, porque no tiene sentido. Y es lo que Jesús estaba diciendo, esto Jesús lo dice, no te preocupes por las cosas que no tienen solución. Es más, ahora también aprende a aceptar la vida. No luches con la vida, aprende a aceptar las cosas. Saca provecho de aquello que no puedes cambiar. Acepta las cosas que no puedes aceptar. Y cambia aquello que Dios te da fuerza para cambiar. Ahora, aceptar es algo muy difícil. Y por eso solamente con la ayuda de Dios podemos hacer eso. Por ejemplo, hay personas que se les muere un ser querido y no lo pueden aceptar.
y quedan empantanados, se les murió el ser querido cuando tenían 30 años y quedan empantanados en los 30 años porque de allí no pudieron aceptar esa situación. La solución para eso es entregar a Dios aquello que no estoy dispuesto a aceptar. Te hago una pregunta, ¿estás dispuesto hoy a entregar? Entonces sigue diciendo, y por el vestido, ¿por qué ustedes se preocupan? Dice, fíjense las flores del campo. Ni el rey más rico de la tierra se vistió como una de ellas. Y yo no morí por las flores del campo. Por lo tanto, si yo di mi vida por ustedes, ustedes valen mucho más. Pero dice Jesús, ustedes se preocupan porque ustedes tienen poca ¿qué? Poca fe. Y dice, ustedes viven ansiosos como los gentiles. Los gentiles, dice Jesús, en otras palabras, ellos tienen el derecho de sentirse ansiosos porque ellos no creen en Dios. Y como no creen que tienen un Padre que los ama, entonces está bien que se sientan ansiosos. Pero si ustedes dicen tener un Padre que los ama, entreguen eso a Dios y crean que Él va a tomar cuidado de ese problema que tienen. Y alguien puede decir, pero pastor, por ejemplo, yo di el testimonio de Marisa y Luciano, que están luchando con un cáncer. Algo que lo está desbaratando como familia. Y alguien puede decir, pero ¿cómo Dios está tomando? Y ahí no podemos entender. Entonces ahí hay que aceptar. Y yo sé que es muy fácil decirlo. Correcto. Correcto. O sea, no tiene sentido que nosotros nos rebelemos contra lo que Dios permite en nuestra vida. Y hay algo que nosotros tenemos que aprender a vivir. Es a vivir con una dimensión de eternidad. Lo que Dios produce acá no produce, sino lo que Dios permite acá es por el hecho que Él está trabajando para que nosotros lleguemos a la eternidad. Es más, Él dice que ya tenemos eternidad. Que ya la tenemos a la eternidad. Pero nosotros no podemos vivir, porque la eternidad sí la podemos perder acá. Nosotros no podemos vivir arriesgando la eternidad que viene, porque este momento es muy chiquito. Es muy chiquito este momento. Imagínense, ¿cuántos años tiene el universo? ¿Cuántos años tiene? Es más, según lo que dicen los científicos, hay luces de ciertas estrellas que vemos ahora en la noche que esa luz salió hace 1 millón de años de la estrella. Y hoy recién la estamos viendo. Eso nos dice un poco del tamaño del universo. Entonces, ¿cuántos años tiene el universo? Supónganse que tenga 300.000 millones de años tiene el universo. ¿Cuánto está durando el problema del pecado? 6.000 años. ¿Qué son 6.000 años en 3.000 millones de años para atrás? Dios está solucionando rapidísimo este problema del pecado, rapidísimo lo está solucionando. A nosotros nos parece grande porque nosotros nos medimos de acuerdo a nuestra vida. Y entonces, para un niño que tiene un día de vida, para un bebé que tiene un día de vida, un día le resulta tan largo como a alguien que tiene 80 años de vida. Porque esa es toda su vida. A medida que vamos creciendo, cada vez los días nos van pareciendo más cortos. ¿No se acuerdan cuando eran chicos que decían, faltan 2 meses para el cumpleaños? Y nosotros decíamos, ¡uy, 2 meses! Y ahora nosotros nos dicen, faltan 2 meses. ¡Ay, no quiero, ya va a llegar! ¿Por qué? Porque el tiempo es relativo. A medida que vamos experimentando más tiempo, cada medida de tiempo nos parece más chiquita. Y por eso, fíjense, 6.000 años para solucionar el problema del pecado no es nada. Y ya estamos cerca de la segunda venida de Cristo. Entonces, imagínense, todo lo que nos sucede acá, Dios lo permite para que nosotros podamos vivir eternamente. Cuando nosotros estemos en la eternidad, vamos a decir, esto nos costó muy poquito. Tener tanta felicidad simplemente por ¿cuánto? Ni 6.000 años, porque ninguno de nosotros vivió 6.000 años. Simplemente 70, 80, 90 y 100 los que más llegan. De vivir en un mundo con pecado, que a pesar de que es un mundo con pecado, Dios es tan bueno que nos permite ser felices en un mundo con pecado. Díganme si Dios no es poderoso, si Dios hasta tiene solución para todo. Y por eso nosotros tenemos que aceptar que lo que Dios permite en nuestra vida tiene una dimensión de eternidad.
Y tenemos que confiar de que Él nos ama. Fe no es creer que Dios existe. Fe no es creer que Dios tiene poder. Fe es creer que yo soy importante para Él y que Él va a tomar cuidado de lo que yo estoy viviendo. Eso es fe. Y Jesús entonces ahora da el consejo más importante que tiene la Biblia. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Primero el reino de Dios. En otras palabras dice, para que tú tengas tranquilidad y que puedas experimentar esta bienaventuranza, tienes que estar viviendo poniendo a Dios en primer lugar. Yo, lo haría en un esquema así. Está Dios, están las cosas y está el hombre o el ser humano. Dios le dice al ser humano, ponme a mí, ¿en qué? En primer lugar. ¿Y yo qué voy a hacer? Dice Dios. Te voy a dar todas las cosas por añadidura. Poner a Dios en primer lugar y yo te voy a dar todas las cosas por añadidura. Ahora, para poner a Dios en primer lugar en mi vida y para darle toda mi lealtad, para creer que Él me ama, yo tengo que ejercer fe. Fe en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros automáticamente siempre nos sentimos desvalorizados. Entonces, generalmente nuestros sentimientos siempre nos niegan lo que la palabra de Dios dice. Entonces Dios dice, ponme a mí en primer lugar, cree en mi palabra, que yo te digo que eres importante para mí. Yo te digo y te prometo que voy a tomar cuidado de tus problemas. Y entonces yo te voy a dar las cosas por añadidura. ¿Pero qué trata de hacer Satanás? Satanás trata de destruir nuestra fe. Y cuando destruye nuestra fe, ¿qué hacemos? Damos vuelta la cosa. Y entonces empezamos a buscar las cosas para después ir a Dios. Cuando a nosotros nos falta la fe y pensamos que Dios no va a tomar cuidado de nuestros problemas, entonces empezamos a dejar de lado poner a Dios en primer lugar y empezamos a nosotros tratar de solucionar lo que Dios nos dijo que nos va a dar. Y por tratar de solucionar lo que Dios dijo que nos va a dar, dejamos de poner a Dios en primer lugar. No dejamos de creer en que Dios existe. No nos apartamos de Dios. No es que nos vamos a volver unos drogadictos y que nos vamos a ir a tirar a la calle y emborracharnos. No. Simplemente dejamos de ponerlo en primer lugar porque no confiamos que Él nos ama. No confiamos que Él toma cuidado de nosotros. Y cuando vivimos en ese ciclo, vivimos en una continua ansiedad. Vivimos en un continuo trabajo. Vivimos cargados. Y por eso hoy lo que Jesús nos invita a todos es a ponerlo a Él en primer lugar. Este consejo es tan importante que la Biblia comienza con este consejo. Fíjense cómo comienza la Biblia. En el principio, ¿qué? Dios creó ¿qué? Las cosas. ¿Para dárselas a quién? Al hombre. ¿Y el primer día del hombre qué fue? Fue un sábado. El completo fue un sábado. Un día para ponerlo a Dios en primer lugar. Y un día en que Dios le mostró todas las cosas que había hecho para él. Fíjense, el primer mandamiento, ¿qué dice? Es tan importante esto, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras dice, no tendrás en tu vida algo más importante que Dios. Es lo que Jesús dice acá en Mateo 6:33. Es tan importante esto que así comienza la Biblia, que así el primer mandamiento de la ley es ese, y ese es el mandamiento más importante. El cuarto mandamiento, a mi criterio, no es el más importante de la ley, sino que es el primero. ¿Por qué? Porque si yo estoy dispuesto a poner a Dios en primer lugar, yo voy a guardar todos los otros 9 mandamientos. Pero yo puedo guardar el sábado, o sea, mejor dicho, yo puedo dejar de trabajar el sábado y no estar poniendo a Dios en primer lugar en mi vida. Pero cuando yo pongo a Dios en primer lugar en mi vida, vivo para Él. Vivo en su voluntad. Y todos los problemas, cuando vivo en su voluntad, se los entrego a Él. Y entonces ahí podían decir los apóstoles, esa es la experiencia de los apóstoles, que decía Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Te hago una pregunta. ¿Vives tú disfrutando el hecho de ser el hijo preferido de Dios? Y cuando digo hijo preferido no te digo con respecto a los otros, sino el hecho de saber de que Dios toma cuidado de tus problemas. Cuando tú estás derramando lágrimas, Dios está al lado tuyo derramando lágrimas también. Cuando tú estás contento es porque Dios provocó esa alegría para que tú estés contento.
Pero es necesario que levantemos la vista y empecemos a entender que Dios está pensando en nosotros con un proyecto de eternidad, no con un proyecto de 70 años, no con un proyecto de que simplemente vengamos a dar testimonio a una reunión de oración. Dios quiere encontrarse con nosotros para nunca más despedirnos, para sentarnos junto a Él en su trono, para explicarnos lo que acá nosotros no podemos entender. En eso está trabajando Dios, en tu vida y en la mía. Termina Jesús diciendo, así que no se preocupen por el día de mañana, que el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta al día su afán. En otras palabras, Jesús dice, no trates de cruzar un puente si estás andando por el camino. Cuando camines por el camino, camina. Y cuando llegues al puente, crúzalo. Pero no estés pensando cómo vas a cruzar el puente. Hoy camina, vive tu presente en el Señor. Que Dios te bendiga y que esa pueda ser tu experiencia y la mía. Vamos a terminar esta bendecida reunión con un himno muy bonito y ojalá sea el anhelo de nuestro corazón andar al lado del Señor. Vamos a ponernos de pie y cantar el himno 461. Oh Señor, muy débil soy. Guárdame de todo mal, solo en ti seguro estoy, junto a ti mi Jesús quiero andar, a tu lado anhelo estar, es mi ruego mi Señor. Diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor. En las pruebas y el dolor, cuando acosa el tentador, solo tú, Señor Jesús, eres mi fortaleza y luz. A tu lado quiero estar, es mi ruego, mi Señor. Diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor. Junto a ti, mi Salvador, para siempre quiero estar. Oh, condúceme al final a tu dulce hogar celestial. A tu lado anhelo estar, es mi ruego, mi Señor. Diariamente junto a ti, guíame para andar en tu amor. Querido Señor que estás en el cielo, gracias por recordarnos que nos amas, que tienes cuidado de nosotros. Señor, muchas veces nosotros nos ponemos ansiosos porque dudamos de ti, dudamos de tu amor. Muchas veces queremos solucionar las cosas, Señor, a nuestra manera o buscar las cosas y dejarte a ti porque pensamos que tú no vas a hacer nada con respecto a lo que te pedimos. Perdónanos simplemente, Señor, tú sabes que somos polvo. Y hoy queremos nuevamente enfocarnos en ti, queremos nuevamente creer en tu palabra. Decidimos, Señor, poner a tu palabra en nuestro corazón y dejar que tú hagas la diferencia. Y ante nuestras pruebas, entregarte todo. Ante las cosas que nos suceden que no podemos entender, queremos, Señor, aceptarlas.
Y queremos tener la seguridad que pronto, muy pronto, estaremos contigo, Señor, en el reino de los cielos. Y que ya todo lo que aquí sucede será simplemente, Señor, un recuerdo que ni nos causará dolor. Será un recuerdo demasiado chiquito, Señor. Gracias porque eres tan bueno. Y danos esa seguridad en el caminar día a día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden, mañana a las 7 vamos a tener un memorial service aquí de la madre Mariani Cabán. Así que todos están invitados